A lo largo de la historia del pensamiento occidental, pocas corrientes filosóficas han mantenido una influencia tan persistente y transversal como el estoicismo. Surgido en la antigua Grecia, desarrollado en el mundo helenístico y consolidado en Roma, el estoicismo no fue únicamente una teoría abstracta sobre la realidad, sino una auténtica filosofía práctica, orientada a enseñar al ser humano cómo vivir bien, cómo enfrentar el sufrimiento, cómo relacionarse con los demás y cómo alcanzar la serenidad interior en un mundo inevitablemente cambiante. El estoicismo ha sido frecuentemente malinterpretado como una doctrina que promueve la frialdad emocional o la indiferencia ante la vida. Sin embargo, esta visión superficial no hace justicia a la riqueza de una escuela filosófica que propone una profunda reflexión sobre la naturaleza, la razón, la ética y el destino. En realidad, el estoicismo defiende una vida plenamente consciente, comprometida con la virtud, guiada por la razón y en armonía con el orden del universo. Este ensayo tiene como objetivo explicar de manera exhaustiva qué es el estoicismo, cuándo y dónde surge, cuáles son sus principales principios, quiénes fueron sus pensadores más relevantes y cuál ha sido su impacto a lo largo del tiempo, incluyendo su notable resurgimiento en la actualidad. El estoicismo surge alrededor del siglo IV a.C., en un momento de profundas transformaciones históricas, políticas y culturales. Tras la muerte de Alejandro Magno, en el año 323 a.C., el mundo griego dejó de estar organizado en pequeñas polis independientes y pasó a integrarse en grandes imperios helenísticos. Este cambio trajo consigo una sensación generalizada de inestabilidad, pérdida de referentes políticos y crisis de identidad. En este nuevo contexto, la filosofía dejó de centrarse exclusivamente en la organización ideal del Estado, como había ocurrido en Platón o Aristóteles, y comenzó a enfocarse en una pregunta más urgente. ¿Cómo puede el individuo vivir bien en un mundo incierto y fuera de su control? El estoicismo, junto con el epicureísmo y el escepticismo, surgió como una respuesta directa a esta inquietud existencial. El fundador del estoicismo fue Zenón de Citio, un filósofo de origen chipriota que, tras sufrir un naufragio, llegó a Atenas y comenzó a estudiar filosofía. Influenciado por el cinismo, el socratismo y la lógica megárica, Zenón desarrolló una doctrina propia que empezó a enseñar en un pórtico público de Atenas conocido como la Stoa Poikile, el pórtico pintado. De este lugar deriva el nombre de la escuela, estoicismo. A diferencia de otras escuelas filosóficas, el estoicismo se caracterizó desde sus inicios por su vocación pública y universal, ya que sus enseñanzas estaban dirigidas a cualquier persona, independientemente de su origen social o condición económica. Tradicionalmente, el estoicismo se divide en tres grandes etapas: el estoicismo antiguo, el estoicismo medio y el estoicismo romano o tardío. Además de Zenón de Citio, destacan en esta etapa Cleantes de Asos y Crisipo de Solos. Este último fue especialmente importante, ya que sistematizó la doctrina estoica y desarrolló su compleja lógica. Se dice que, sin Crisipo, el estoicismo no habría sobrevivido como escuela filosófica. Durante esta etapa se establecieron los fundamentos teóricos del estoicismo en tres áreas principales: lógica, física y ética, que los estoicos consideraban interdependientes. En los siglos II y I a.C., el estoicismo se difundió fuera de Grecia y llegó a Roma. Filósofos como Panecio de Rodas y Posidonio suavizaron algunas posturas más rígidas del estoicismo antiguo y lo hicieron más accesible a la mentalidad romana, integrándolo con elementos de otras corrientes filosóficas. El estoicismo alcanzó su máxima popularidad en Roma,
donde se convirtió en una filosofía de vida adoptada por políticos, juristas y emperadores. Los principales representantes de esta etapa son Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, cuyas obras han llegado hasta nosotros casi íntegramente y constituyen la base del conocimiento moderno del estoicismo. Los estoicos comparaban la filosofía con un ser vivo. La lógica era el esqueleto, la física el alma y la ética la carne. Esta metáfora refleja la idea de que una vida virtuosa solo es posible si se comprende correctamente el mundo y se razona adecuadamente. La lógica estoica no se limitaba al razonamiento formal, sino que incluía la teoría del conocimiento y del lenguaje. Los estoicos creían que el conocimiento comienza con la percepción sensorial, pero que solo se convierte en verdadero conocimiento cuando el individuo asiente racionalmente a una impresión correcta. La lógica era esencial para evitar el error, las falsas creencias y los juicios equivocados que conducen al sufrimiento. La física estoica es una concepción profundamente racional y determinista del universo. Según los estoicos, el cosmos es un todo ordenado y racional, gobernado por el logos, una razón divina e inmanente que estructura toda la realidad. Todo lo que sucede ocurre de acuerdo con este orden racional, lo que implica una visión determinista del destino. Sin embargo, este determinismo no elimina la libertad humana, sino que la redefine como la capacidad de aceptar racionalmente lo que ocurre. La ética es el núcleo del estoicismo. Su principio fundamental es que el fin último de la vida humana es vivir de acuerdo con la naturaleza, entendida como razón universal y razón humana. Vivir bien equivale a vivir virtuosamente. Para los estoicos, la virtud es el único bien verdadero. La riqueza, la salud, el placer o la fama son considerados indiferentes, ya que no dependen completamente de nosotros y no garantizan una vida buena. La virtud se expresa en 4 cualidades fundamentales: sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. Uno de los conceptos más conocidos del estoicismo, formulado con claridad por Epicteto, es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Solo nuestras opiniones, juicios y acciones están bajo nuestro control. Todo lo demás, el cuerpo, la reputación, la fortuna, escapa a él. La sabiduría consiste en concentrar nuestros esfuerzos exclusivamente en aquello que podemos controlar. Los estoicos no negaban las emociones, pero distinguían entre emociones racionales y pasiones desordenadas, que surgen de juicios erróneos. El objetivo no era suprimir las emociones, sino transformarlas mediante el uso de la razón. El ideal estoico es la apatheia, entendida no como insensibilidad, sino como libertad interior frente a las perturbaciones del alma. La aceptación del destino, conocida como amor fati, implica reconocer que todo lo que sucede forma parte del orden racional del universo. Esta aceptación no es resignación pasiva, sino una actitud activa de cooperación con la naturaleza. El estoicismo se distingue por su carácter eminentemente práctico. Los estoicos desarrollaron ejercicios espirituales destinados a entrenar la mente y el carácter, la reflexión diaria, la visualización negativa, el examen de conciencia y la preparación para la adversidad. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, ofrece un ejemplo paradigmático de cómo el estoicismo puede integrarse en la vida cotidiana, incluso en medio del poder, la guerra y la responsabilidad política. Séneca fue un filósofo, político y dramaturgo romano. Sus cartas y ensayos exploran temas como la brevedad de la vida, la ira, el sufrimiento y la muerte, siempre desde una perspectiva ética y práctica. Epicteto, antiguo esclavo, enseñó que la libertad verdadera no depende de las circunstancias externas, sino del dominio de uno mismo.
Sus enseñanzas fueron recopiladas por su discípulo Arriano en el Enquiridión y las Disertaciones. Marco Aurelio, emperador romano, encarnó el ideal del filósofo rey. Sus meditaciones son una obra íntima, escrita como un diálogo consigo mismo, y representan una de las expresiones más puras del estoicismo. El estoicismo influyó profundamente en el cristianismo primitivo, el pensamiento medieval, el humanismo renacentista y la filosofía moderna. En la actualidad, ha experimentado un notable resurgimiento, especialmente en ámbitos como la psicología cognitivo-conductual, el liderazgo, la ética profesional y el desarrollo personal. La popularidad contemporánea del estoicismo se debe a su capacidad para ofrecer herramientas prácticas frente al estrés, la ansiedad y la incertidumbre del mundo moderno. En conclusión, el estoicismo es mucho más que una doctrina filosófica antigua. Es una propuesta atemporal para vivir con sentido, dignidad y serenidad. Al enseñarnos a distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar, a cultivar la virtud como bien supremo y a aceptar el orden racional del universo, el estoicismo ofrece una guía ética sólida y profundamente humana. En un mundo marcado por la incertidumbre, la velocidad y la sobrecarga emocional, el mensaje estoico sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 2000 años. La verdadera libertad no se encuentra en cambiar el mundo externo, sino en transformar nuestra actitud interior ante él.